Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Bonilla, soy integrante del grupo de meteorología del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, y hoy vamos a hablar un poco sobre el GOES-AVI. Pero antes de empezar, vamos a esperar unos minutos a que entre más gente a nuestro Facebook Live. Vamos a esperar unos minutos más a ver si ingresa más gente y damos inicio a la charla del día de hoy. De una vez queremos recordarles a todos que este es un espacio en el cual, que llamamos Territorio al Aire, en el cual nosotros hacemos divulgación científica y tratamos de conversar sobre todos esos temas sobre los cuales nosotros hacemos investigación en el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá.
Listo, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. El día de hoy, desde el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y del Valle de Aburrá, vamos a comentar algunas cosas importantes y relevantes acerca de la información satelital de uno de los últimos sensores de una misión que tiene NOAA y que tiene NASA, que se llama el GOES, y esas generalidades de ese sensor y a la vez las generalidades de su sensor principal, que es el AVI, ¿cierto? Y cómo nosotros desde CIATA usamos esa información en las labores de gestión de riesgo de desastres. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que el próximo viernes estén en la charla de Territorio al Aire, que va a ser sobre ciudadanos científicos. Y también en relación con la charla que vamos a dar el día de hoy, hay algunas charlas importantes que digamos, son muy complementarias a esta charla que el día de hoy yo les voy a dar, y son las charlas de Juan Manuel Valencia sobre granizo, de Julián Sepúlveda sobre precipitación y otra charla de Jordan Arango sobre descargas eléctricas. Indudablemente los cuatro temas, los de ellos tres y este tema que hoy les voy a presentar, tienen una relación muy importante. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Antes de entrar en materia y de empezar a hablar de lo que es el satélite GOES y empezar a hablar de su sensor AVI, su sensor principal, es importante destacar por qué para nosotros como territorio es importante incluir la información satelital en la gestión de riesgo. Y precisamente es porque nuestro territorio es muy particular. Nosotros, digamos que por la ubicación tropical que tenemos, por la topografía compleja que tenemos también asociada a la presencia de las cordilleras de los Andes, y a la vez por la proximidad que tenemos a fuentes de humedad importantes como el Mar Caribe, el Océano Pacífico y la región de la Amazonía, tenemos, digamos, unas características suficientes para que en nuestra región se desarrollen algunos eventos de precipitación con intensidades muy grandes y intensidades muy altas. Esos eventos de precipitación que se generan en nuestra región, pues indudablemente generan afectaciones digamos, a la población, pero también a nivel de la infraestructura. Entonces, nosotros en CIATA tenemos una amplia red de medición, y dentro de esos sensores que nos ayudan a caracterizar la precipitación tenemos algunos pluviómetros, en realidad son bastantes pluviómetros, es una red muy densa, tenemos disdrómetros y tenemos información de un radar meteorológico. Ese radar meteorológico nos ayuda a caracterizar la precipitación y a medir la precipitación de una manera, digamos, indirecta sobre el área que nosotros observamos, que está encerrada por estos círculos concéntricos. Sin embargo, esa precipitación esa información de la precipitación que nos proveen las estaciones in situ, tanto los pluviómetros como los disdrómetros, y como la información que nos provee el radar meteorológico, es una información que tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, las estaciones que son estaciones in situ tienen unas limitaciones en cuanto a la discreción de la información, es decir, generan información discreta y muy puntual de lo que ocurre en un lugar específico. Sin embargo, y además, por ejemplo, el radar meteorológico genera información muy detallada y que digamos, subsana esos vacíos que nos deja la red de medición in situ, pero tiene una limitación que tiene que ver con la cobertura. Solamente hasta cierto punto el radar alcanza a proveernos información. Entonces, por eso es importante tratar de incluir la información satelital, porque como veremos más adelante, la información satelital ofrece una cobertura de un área mucho más grande y con una frecuencia bastante interesante. Los satélites o GOES, ¿cierto?, de uno de los cuales vamos a hablar hoy, que es el GOES 16, hacen parte de un programa de observación satelital que digamos es un esfuerzo conjunto entre la NASA y entre la NOAA, que desde 1975 vienen enviando satélites y enviando sensores y los disponen en órbita geoestacionaria para el monitoreo de la Tierra y de la superficie, es decir, de la superficie de la Tierra, digamos del área oceánica, pero también de las particularidades o de los fenómenos que se presentan en la atmósfera, ¿cierto? El GOES en particular, es el satélite que nos ofrece información a nosotros dentro del sistema de alerta temprana.
o digamos ese satélite del cual nosotros tomamos información para nuestra gestión de riesgo o para complementar nuestra información sobre gestión de riesgo. El satélite geoestacionario, operacional y ambiental, digamos que esas tres palabras son palabras que definen tanto el satélite, pero también definen las aplicabilidades que nosotros le damos. El hecho de que un satélite sea geoestacionario implica que el satélite orbita la Tierra, digamos, con una velocidad que es igual a la velocidad de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Y eso garantiza que durante mucho tiempo, ¿cierto? Durante el periodo en el cual el satélite opera, tengamos información de una misma región frecuentemente, que es algo muy distinto a lo que ofrecen los satélites de órbita polar, que describen esta trayectoria que nosotros vemos en líneas punteadas amarillas. Los satélites de órbita polar ofrecen información usualmente mucho más detallada y mucho más fina, pero lo hacen, digamos, con menor frecuencia. Entonces, el satélite geoestacionario, volvemos a repetir, es un satélite que nos ofrece información detallada de una región específica durante todo el periodo de operación. El hecho de que el satélite también sea operacional implica que el satélite nos ofrece información con alta frecuencia, y el hecho de que sea ambiental significa que la información que genera el satélite es útil a múltiples propósitos ambientales para nosotros. Entonces, en CIATA, a manera complementaria de lo que es nuestra red de medición en tierra y de lo que es nuestro radar meteorológico, se adquirió, digamos, un sistema de adquisición de datos para recibir la información del satélite GOES. Y esa es una antena que voy a proceder a mostrarles un video que se instaló en nuestra sede de investigación que queda en la Huacatala, y que tiene diferentes beneficios. El primero de ellos es que nos permite obtener la información de una manera continua. Es decir, es cierto que la misión GOES y a través de la NOAA nosotros tenemos acceso a la información, o cualquier persona tiene acceso a la información de una manera pública a través de diferentes servidores web. Pero en la medida en que estos servidores pueden presentar fallas, pues nosotros vamos a quedarnos sin información. Entonces, la adquisición de una antena y en general de lo que es un sistema completo de adquisición nos garantiza a nosotros obtener información frecuentemente sin que se presenten intermitencias. Entonces, el satélite GOES es un satélite que tiene 6 sensores. De esos 6 sensores, hay 2 sensores que son sumamente importantes para nosotros en la gestión de riesgo de desastres. El primer sensor, digamos que ya lo ha mencionado el compañero Jordan en la charla pasada, es un sensor que se llama GLM, y lo que es un mapeador de descargas eléctricas. Este sensor GLM detecta los cambios en la escena óptica y a través de esos cambios en la escena óptica indica dónde y con qué, digamos, intensidad ocurre una descarga eléctrica, bien sea nube-tierra o bien sea intranube. El otro sensor más importante que tiene, digamos, el sensor principal, el que nos ofrece mayores utilidades, es el AVI, que es un radiómetro de imágenes multicanal diseñado para censar tanto la energía solar reflejada como la energía infrarroja emitida por la superficie de la Tierra y por su atmósfera. Tiene 4 sensores más, y esos 4 sensores, si bien son importantes, no nos ofrecen a nosotros, dentro de nuestra misión, digamos, de la gestión de riesgo de desastres, no nos ofrecen información importante. Esos sensores son el SUBI y el EXIS, que son 2 sensores destinados a medir parámetros y variabilidades del Sol, y el sensor 6 IMAG, que son sensores que ayudan a caracterizar el tiempo espacial. ¿Y eso qué significa? Significa que ayudan a medir cambios en el campo magnético de la Tierra. Eso tiene múltiples implicaciones porque ayuda mucho a lo que es la planeación, digamos, espacial, tanto para las misiones, pero también para los asuntos que tienen que ver con las comunicaciones. El AVI es un sensor, como dije, un generador de imágenes, un radiómetro, y va a tener un principio de funcionamiento que le voy a presentar más adelante, pero a rasgos generales hace uso de esa propiedad del espectro electromagnético y de esa discretización de la energía para medir y caracterizar diferentes propiedades, bien sean de la superficie, bien sean de las nubes, y nos ayuda a identificar, características de la convección, características de la nubosidad. También nos ayuda a identificar características que tienen que ver con la calidad del aire, es decir, con la propagación de aerosoles o no, características climáticas, y nos ayuda a la identificación de incendios forestales.
Para eso, el GOES tiene 16 bandas espectrales, 16 bandas que se distribuyen dentro del espectro electromagnético, con 6 bandas en lo que tiene que ver con el visible y con el infrarrojo cercano, y 10 bandas que tienen que ver con el infrarrojo, bien sea de onda corta, el infrarrojo de onda media y el infrarrojo de onda larga. Cada una de estas bandas genera imágenes, o para cada una de esas bandas se generan imágenes, y cada una de las imágenes tiene una resolución espacial diferente. Entonces, la banda que ofrece una mejor resolución espacial es la banda 2, que está ubicada en el visible, digamos en la sección del rojo, y ofrece información a 500 metros de resolución espacial. Hay otras bandas como son la 1, la 3 y la 5 que ofrecen información a 1 kilómetro de resolución espacial, y el resto de bandas ofrecen información a una resolución de 2 kilómetros. Respecto a la cobertura espacial, que veremos más adelante, el GOES ofrece 3 secciones, o veámoslo de una vez, el GOES ofrece 3 zonas de medición, y cuando hablamos de cómo mide, entonces tenemos que hablar del modo de operación del satélite GOES. Entonces el satélite, no el satélite sino el sensor AVI, tiene un modo de operación que en este caso por defecto es el modo 6, eso varía dependiendo de las necesidades de NASA y de NOAA, pero básicamente el sensor hace un escaneo de lo que es el hemisferio completo, ¿cierto? Todo el hemisferio occidental, de occidente a este, cada 10 minutos. Y para cada 10 minutos nos ofrece la información de cada una de esas bandas que nos van a permitir a nosotros hacer, digamos, análisis del tiempo meteorológico, pero también caracterización ambiental de muchos otros factores. Además de eso, y en paralelo, el AVI tiene otro modo de escaneo, o sea, escanea también lo que es la zona norte de América, es decir, este cono norteamericano lo escanea cada 5 minutos, y hay 2 regiones que se llaman regiones de mesoescala, es decir, son regiones del orden de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, en las cuales el satélite provee información cada minuto. También está sujeto a que NOAA tome la decisión, y se puede monitorear una sola de esas regiones, no las 2, con una frecuencia de cada 30 segundos. Esa frecuencia es sumamente importante porque muchos de los fenómenos meteorológicos tienen evoluciones o intensificaciones en esa pequeña escala de tiempo, ¿cierto? Entonces, el AVI, que es un radiómetro, tiene un principio de medición, y el principio de medición es sencillo, es decir, el sensor detecta la energía solar reflejada, es decir, el sol emite su energía y esa energía llega a la Tierra. Una vez esa energía llega a la Tierra, es reflejada, bien sea por la superficie del suelo, bien sea por el agua, bien sea por las nubes, y bien sea por otros, digamos, otros elementos que reciban esa energía, ¿cierto? Pero parte de esa energía es absorbida y luego es remitida en longitudes de onda al infrarrojo. Entonces, ese satélite también tiene algunos de estos canales que observamos en esta longitud de onda, que van a censar la energía infrarroja emitida. Y ahí es importante advertir algo. La energía emitida es una función de la temperatura. En la medida en que tengamos mayores temperaturas para una misma longitud de onda, la energía emitida va a ser mucho mayor. Y digamos que eso es algo que establece esta ley de Planck, con la que uno puede transformar la energía emitida en una variable mucho más amigable en términos de interpretación, que se llama temperatura de brillo, y que más adelante vamos a mostrar cómo se interpreta la temperatura de brillo en términos de las nubosidades, ¿cierto? Otro elemento importante, o otra de las premisas a tener en cuenta para el análisis de la información satelital, es el de la firma espectral. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los elementos de los cuerpos tienen una especie de huella dactilar. Y a eso le llamamos, en sensoramiento remoto, le llamamos firma espectral. Básicamente lo que implica es que la interacción de ese elemento con la energía es distinta a la interacción que otro elemento tiene con la energía, ¿cierto? Entonces, digamos, en esta figura que nosotros observamos a la derecha tenemos la reflectancia aquí, ¿cierto?, para las diferentes longitudes de onda. Y lo que observamos es que el satélite GOES tiene esos 2 canales, ¿cierto?, el rojo y el azul. Y lo que observamos, por ejemplo, es que las nubes gruesas tienen alta reflectancia. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un alto albedo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que gran parte de la energía que llega a la nube es reflejada por esa superficie, en este caso la nube. Pero también observamos que hay otras
digamos, otros elementos de la superficie terrestre, como aquí estamos viendo el pasto verde, que tienen muy baja reflectividad en esa longitud de onda. Entonces, ese es un factor clave porque cuando uno va a tratar de distinguir tipos de nubes o va a tratar de caracterizar las propiedades microfísicas de la nube, pues va a ser muy importante esa relación que tiene ese elemento, por ejemplo, en el caso de las nubes, esa gota de agua o esa partícula de hielo, esa relación que tienen esos dos elementos con la energía, ¿cierto? En diferente longitud de onda. Entonces, el AVI tiene, como les dije, 16 bandas y inicialmente vamos a hacer un recorrido por las bandas del visible y del infrarrojo cercano. De nuevo les repito que estas bandas son bandas que sensan la energía solar reflejada en longitudes del espectro visible y del infrarrojo cercano, ¿cierto? Estas bandas de nuevo tienen unas resoluciones de 1 kilómetro para 3 de esas bandas y resolución de 500 metros para la banda 2, con resoluciones de 2 kilómetros para la banda 3 y para la banda 4 y la banda 6. Dentro de las potencialidades que tienen estas bandas o utilidades se encuentra la caracterización y la distinción de los tipos de nubes, la identificación de aerosoles, el monitoreo de la evolución de las tormentas, la identificación de la iniciación convectiva, la caracterización de vientos en diferentes niveles. Vamos a ver una animación que nos va a mostrar por qué podemos caracterizar los vientos en distintos niveles, la delimitación de cuerpos de agua y la discriminación de tipos de cobertura. ¿Qué tienen estas bandas del visible y del infrarrojo? Pues intuitivamente uno piensa que si son bandas que sensan la energía solar y la energía solar solamente está disponible durante 12 horas, pues sencillamente estas bandas solamente nos brindan información durante las horas del día. Y durante las horas de la noche, pues no tenemos información en en estas bandas. Entonces la banda 1, que es una banda de GOES que está centrada en el azul, ¿cierto? Es poco útil para distinguir el océano y las tierras porque el albedo entre el océano y la superficie terrestre es muy similar. Entonces no hay, digamos, un contraste que se genere a través de esa respuesta espectral que tienen estas longitudes de onda estas dos superficies. Sin embargo, esta banda es muy útil en las horas de la tarde y en las horas del inicio de la mañana y finalización de la tarde, porque hay mucha dispersión hacia el satélite y permite identificar el lugar y el comportamiento, digamos, movimiento de algunos aerosoles. La banda 2 del GOES, que es la banda que tiene mejor resolución espacial, es muy útil porque permite caracterizar texturas en nubes, y eso es sumamente importante. Más adelante vamos a ver una imagen en la que vamos a explicar el concepto del overshooting o del rebasamiento de una corriente ascendente, y digamos que esta banda es una de las bandas más importantes porque dada que tiene una mejor resolución espacial, le permite a uno caracterizar esa variabilidad espacial dentro de los clústeres de nubes, ¿cierto? Además de eso, también es poco más sensible a la diferencia que existe entre los cuerpos de agua y la superficie terrestre. La banda 3 del GOES es una banda que está en el infrarrojo cercano y es muy útil para identificar diferencias entre lo que son cuerpos de agua y superficies terrestres. En esta banda no hay mucha diferencia entre lo que tiene que ver en términos de nubes, pero sí muchas entre esas zonas que son anegadas. Entonces esta banda ofrece muchas ventajas en términos de caracterizar, por ejemplo, zonas anegadas en un posible escenario de una niña muy fuerte y tratar de evaluar zonas que tengan afectaciones por inundaciones, porque claramente, como observamos, por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con Maracaibo, hay una distinción muy grande entre las zonas que tienen agua y las zonas que son de suelo desnudo o suelo con algún tipo de cobertura. La banda 5 del GOES es una de las bandas, yo digo que más útiles, y es precisamente porque en esa longitud de onda hay una diferenciación muy marcada entre distintos tipos de nubes, y no precisamente entre los tipos de nubes, sino entre entre las partículas que componen esas nubes. En este caso, si nosotros nos detenemos a observar estas dos imágenes de la derecha, lo que nosotros observamos es que en esta longitud de onda, las nubes, digamos que son nubes que tienen mayor desarrollo vertical y que por ese desarrollo vertical hay un proceso de condensación, de enfriamiento y de cambio de fase de vapor de agua, agua líquida a cristales de hielo. Entonces hay menores reflectividades en esas nubes que tienen partículas de hielo que en las nubes que tienen gotas de agua. Esa distinción, digamos, en términos de reflectividades, se va a volver sumamente importante en uno de las aplicabilidades más grandes que tiene el GOES, que es la generación de RGBs de manera operacional, ¿cierto? Aquí en esta imagen hay
dos componentes. El primero es tratar de explicarles lo que tiene que ver con el overshooting o digamos esa zona de rebasamiento en la que hay movimientos ascendentes que digamos traspasan esta zona estable del ámbil o de esta parte de la nube y precisamente están asociados a mayores desarrollos o a la mayor ocurrencia de precipitaciones más intensas. En Córdoba, Argentina, una de esas, recuerdan que les conté que hay una opción de programar una zona de mesoescala con frecuencia de 30 segundos, pues digamos que en un momento en el que no hay mucha temporada de huracanes o no hay, digamos, muchas emergencias para la región de Estados Unidos, que prácticamente pues, son los dueños del satélite, hicieron un proyecto en Córdoba para tratar de caracterizar, perdón que no me reproduce el video, para tratar de caracterizar la convección de la región que es muy particular. Y aquí, en esta imagen que nosotros observamos, hay varios elementos de eso que describí arriba de la utilidad de esta banda presentes. El primero de ellos, vamos a ver este video varias veces, es el hecho de que uno puede distinguir los movimientos en las diferentes zonas de la troposfera. Entonces uno observa que hay nubes que se van moviendo de derecha a izquierda, que sería de este a occidente, ¿cierto? Y hay otras nubes que se están moviendo de occidente a este. Digamos, esa posibilidad de observar esos movimientos de las nubes nos ayuda a derivar vientos, a saber cómo se comportan los vientos en una región en la que no tenemos un perfilador de vientos o no tenemos información de ese tipo. Pero además de eso, en esta banda, uno, digamos, con la información de esta banda, uno alcanza a ver estos rebasamientos. No sé si ustedes alcanzan a detallarlos, pero eso simplemente lo que nos está diciendo es que hay movimientos ascendentes muy fuertes y muy marcados. Y esos movimientos ascendentes son positivos para que ocurra precipitación intensa en diferentes regiones. Más tarde vamos a ver en otra imagen que tiene que ver con el infrarrojo, vamos a observar cómo esta zona que nosotros alcanzamos a observar, digamos que es una zona del yunque de la nube, sería esta zona que nosotros observamos aquí, es una zona que o bien no tiene precipitación o bien genera precipitaciones moderadas o precipitaciones de baja intensidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Antioquia y del Valle de Aburrá, nosotros tenemos esta, digamos, operacionalmente la generación de imágenes de este tipo y aquí quería mostrarles 4 imágenes en las que podemos observar esa transición de un ambiente sin convección o sin desarrollos verticales, sin precipitaciones, a un ambiente en el que vamos a tener alguna precipitación. Ya luego les muestro una animación de cómo está esto y cuál es la mancha de inundación de precipitación. Pero lo importante aquí es notar cómo alcanzamos a ver, digamos, nubes, que son principalmente cúmulos que no tienen gran desarrollo vertical y cómo a partir de cierto momento lo que nosotros empezamos a notar es que empieza a haber un desarrollo vertical. Y ese desarrollo vertical de la nube nosotros no lo podemos caracterizar sino cuando empezamos a ver rugosidad. Entonces aquí, digamos, tenemos como una intuición a nivel de interpretación que nos dice que hay un cambio entre esta escena y esta escena. Y nosotros decimos, ahí hay, digamos, una iniciación convectiva. Pero luego empezamos a notar que en realidad hay unas zonas en las que ese desarrollo vertical es mucho más vigoroso y esas zonas son, digamos, potencialmente zonas con mayor precipitación. Entonces, esta banda, digamos, por la mejor resolución espacial que nos ofrece, nos ayuda a caracterizar estas zonas de rebasamiento. Si nosotros miramos una animación, entonces es precisamente de las mismas 4 imágenes que les mostré, pero para un periodo de tiempo mucho más largo, empezamos a notar ese crecimiento y empezamos a notar inclusive, si ustedes observan al final de la animación, cómo digamos, se posiciona sobre el noreste de Antioquia un gran yunque, pero hay zonas en las que sigue habiendo o siguen presentándose desarrollos verticales asociados a procesos convectivos. De igual manera, digamos que en el caso de que nosotros por alguna razón no tengamos información del radar meteorológico, que es el que nos cubre espacialmente todo nuestro territorio, pues esta información es muy valiosa. Si nosotros tenemos una situación de riesgo, una situación de rescate, una ladera que es muy propensa a un deslizamiento por condiciones antecedentes, necesitamos monitorearla. Y digamos que esta información se vuelve muy importante y se vuelve trascendental para la toma de decisiones en esas zonas.
Nosotros observamos en esta animación y en esta imagen que las zonas en las que se presentan estos desarrollos convectivos significativos o estos desarrollos verticales son las zonas en las que tenemos mayores intensidades. Es decir, que hay una coherencia importante entre los campos de nubosidad y la precipitación, y mucho más entre esos campos o esos lugares en los que se presentan movimientos ascendentes vigorosos. Hay otras bandas del AVI, como son las del infrarrojo cercano, las del vapor de agua y las del infrarrojo de onda larga, en la que nosotros tenemos varias posibilidades, pero digamos esas utilidades van a ser muy similares a las anteriores. Permite caracterizar y clasificar nubes. Hay unas bandas que nos permiten localizar puntos calientes, hay otras que nos permiten identificar regiones secas y húmedas, otras que nos permiten estimar aproximadamente, digamos, con la mezcla de varias bandas, podemos estimar el agua precipitable. La diferencia digamos, de emisividades de estas bandas nos permiten también derivar vientos en distintos niveles, identificar subsidencias, determinar la temperatura superficial, porque hay bandas que están ubicadas en unas ventanas atmosféricas, y eso nos permite obtener información de las zonas más superficiales de la Tierra. Además de eso, nos ayuda a identificar las temperaturas de los topes nubosos y a determinar los sistemas meteorológicos y patrones nubosos. ¿Cuál es la principal ventaja de estas bandas? Que si bien tienen menor resolución, nosotros observamos aquí, todas tienen 2 kilómetros de resolución espacial, son bandas que no tienen ninguna limitación por energía solar, son bandas que están censando es la energía que la Tierra y su atmósfera emite. Entonces tenemos información continua y detallada de los procesos meteorológicos, pero también de muchos procesos ambientales de la superficie. Entonces hay tres bandas que resultan muy importantes para la caracterización de la humedad en la troposfera y en diferentes niveles, y son las bandas 8, 9 y 10. Respectivamente, estas bandas, mediante, digamos, una función de ponderación, vamos a tratar de entender un poquito eso y qué es lo que ocurre. La energía que está en la superficie terrestre se emite. Recordemos arriba que la energía se emite en función de esa temperatura. Entonces, en algunas regiones en las que hay mucha absorción por parte del vapor de agua, entonces hay una reemisión por parte de ese nivel. Entonces, la energía que sale, digamos, de la parte más superficial de la Tierra es atenuada. Observemos esta curva que está aquí a la izquierda. La energía, digamos que todas las curvas van a mostrar un nivel de atenuación debido a la opacidad que tiene esta parte de la troposfera. Pero la zona que tiene que atravesar mayor o atravesar mayor cantidad de atmósfera, pues va a ser mucho más atenuada por esos gases que absorben. En particular, y teniendo en cuenta que en la medida en la que se asciende la temperatura disminuye, nosotros vamos a tener menor cantidad de energía emitida en los niveles altos. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este principio, hay unas funciones de ponderación que nos indican de dónde proviene la mayor cantidad de la energía que el satélite recibe. Y en el caso de nosotros, digamos de estos tres sensores, pues tenemos que el sensor 10, digamos que la banda 10, ¿cierto?, del sensor AVI, provee información principalmente de las capas que están entre los 500 y los 850 hectopascales. La banda 9 nos ofrece información desde los 500 como hasta los 300 principalmente, y la banda 8 nos ofrece información de los niveles más altos de la troposfera. Digamos, esta información en términos de colores simplemente se interpreta de la siguiente manera. Los tonos más fríos indican que hay más contenido de humedad porque llega menor cantidad de energía al satélite por esa absorción, y los tonos más cálidos indican que hay zonas más secas. Pero una de esas bandas y de las más importantes y que más uso tiene es la banda del infrarrojo. Esa banda del infrarrojo, si nosotros observamos, es muy similar a la banda del canal 2. Y la banda del canal 2 nos mostraba los topes de las nubes y las rugosidades. En este caso, las bandas del infrarrojo se realzan en colores para mostrar también eso, para mostrar la temperatura del tope de las nubes. Y así como antes decíamos que observábamos una especie de crecimiento de las nubes, en estas nubes que están pintadas en términos de temperatura, la menor temperatura indica una mayor altura. Entonces también tenemos como un análisis muy similar en el que estamos hablando del crecimiento de las nubes y ese desarrollo, digamos, ese movimiento o esas corrientes ascendentes asociadas a altas intensidades de precipitación.
¿Qué es importante? Que nosotros, además de eso, podemos tener información de la procedencia, de cómo se mueven los sistemas de precipitación y de cómo se van intensificando y cómo van evolucionando. A esta altura es importante rescatar algo de lo que se había dicho, y era que no en todas las zonas hay precipitación intensa. Entonces, si nosotros observamos, y hay muchos errores de interpretación cuando la gente intenta analizar este tipo de imágenes, y es que intuitivamente dicen, si la relación es de temperatura más fría con mayor precipitación, entonces en estas zonas en las que estamos observando menores temperaturas vamos a tener mayores intensidades de precipitación, pero no siempre ocurre así. La precipitación, digamos que no siempre ocurre en el lugar en el que estamos observando las menores intensidades, pero sí es seguro que en las zonas en las que estamos mostrando o viendo movimientos ascendentes, pues vamos a tener algún tipo de precipitación. En particular, si observamos, vamos a quedarnos con uno de estos clústeres de nubes, uno que va a aparecer aquí, digamos, sobre el noreste de Colombia, casi que en Ocaña, donde soy yo. Digamos, un clúster en el que observamos que hay una zona que tiene digamos, mucha actividad convectiva, pero queda un remanente de nube, y lo más probable es que esa nube tenga precipitaciones o muy débiles o precipitaciones moderadas o ausencia de precipitaciones. Entonces eso, digamos que son aspectos importantes a tener a la hora de interpretar este tipo de imágenes. Esta es una animación en la que mostramos uno de los fenómenos que podemos monitorear con la información de esta banda, y es digamos, la propagación o la trayectoria que describen las tormentas tropicales y los huracanes. ¿Eso por qué es importante? Porque es que, así como decíamos que el radar nos permitía tener información de una región en particular, digamos, un alcance sobre digamos, el 80% de Antioquia, esta información del satélite GOES nos permite a nosotros tener información de contexto, y es información de qué está pasando en la gran escala y cómo esto puede perturbar los procesos de circulación o cómo puede perturbar la ocurrencia de lluvias en la región. Lo que nosotros tenemos claro es que la propagación de muchas de estas ondas del este que evolucionan a tormentas tropicales y eventualmente en huracanes, perturban el tiempo y dependiendo de la inclinación que tengan, pueden favorecer o no la ocurrencia de precipitaciones en nuestra región. Esta es otra imagen otra animación que también nos permite mostrar eso, pero con mayor resolución temporal. Aquí está hecho cada 10 minutos y nosotros podemos observar cómo ocurre el crecimiento o el desarrollo de tormentas de una manera muy rápida. Como les dije, el hecho de que el AVI tenga distintas bandas simplemente nos permite a nosotros combinar ese tipo de bandas para resaltar o para destacar algunos elementos que para nosotros son muy importantes. Entonces, en el caso de la precipitación, como he tratado de decirlo anteriormente, esas características de la microfísica, del contenido de gotas de agua o de las partículas de hielo, es sumamente importante. Y digamos que la combinación RGB, es decir, la combinación de diferentes bandas dentro del rojo, el verde y el azul, nos permite a nosotros resaltar algunos elementos de los sistemas de precipitación. En este caso, nosotros tenemos una banda 5 que, si recuerdan, yo les mencioné que esa banda tenía una baja reflectividad en las nubes que tenían hielo. Tenemos la banda 3, que es la banda de vegetación, en la que hay altas reflectividades en la superficie terrestre y muy bajas en las superficies de agua, y altas reflectividades en lo que son las nubes. Y tenemos la banda 1, que tiene muy bajas reflectancias en el suelo y en el agua, pero tiene altas reflectividades en las nubes. Entonces, la combinación óptima de esta información nos permite a nosotros identificar y resaltar algunos elementos. En el caso de que uno quiera resaltar algunas zonas que están anegadas, pues digamos que esta es una buena opción, pero además de eso, uno aquí en cian, color cian, alcanza a identificar las nubes que tienen propiedades o partículas de hielo digamos, en su tope. Esos RGBs son muy importantes, y yo solamente de los 12 que tenemos operacionalmente funcionando, quería destacar 2 porque son, digamos, muy útiles en términos del monitoreo de la precipitación y de la evolución de los sistemas que generan lluvias, y es este RGB de convección diurna, que nos permite discriminar la convección fuerte, que tiene partículas pequeñas de hielo, la convección moderada, que tiene partículas grandes de hielo,
y la convección débil. Entonces, digamos que monitoreando no una imagen estática, sino una animación de este RGB, nosotros podemos comprender en qué estado de maduración se encuentra, por ejemplo, una celda convectiva o un sistema convectivo de mesoescala. Y hay otro RGB que es al que más provecho le hemos sacado, ya les voy a contar por qué, que es el RGB de distinción de la fase de la nube. Este RGB ya les muestro cuál es la receta, cuál es la forma de hacerlo y por qué se hace con esas bandas, pero es un RGB que tiene una discriminación o una distinción de la fase de la nube, como observamos aquí en la derecha. Entonces, las nubes que son azules son nubes bajas que tienen gotas de agua, las nubes que resultan ser verdes son nubes glaciares que empiezan a tener, digamos, esos procesos de cambio de fase de gotas de agua a cristales de hielo, y hay otras nubes que son altas y gruesas, que son más propias de lo que es la estructura del cumulonimbus, que son nubes altas y gruesas con partículas de hielo, que son estas amarillas, y tenemos otras nubes que hacen parte o bien de los cirros, pero también hacen parte de la fase final o el estado final de un sistema que generó precipitaciones, que son estas nubes altas y delgadas con partículas de hielo. Igualmente, este RGB también es muy importante porque nos permite, además de caracterizar los topes los topes de las nubes, también nos permite distinguir muy bien entre lo que son las superficies de agua y la superficie terrestre. Entonces, motivados por ese RGB y para mostrarles qué nos ha despertado y qué nos ha intrigado, se desarrollan, digamos, procesos de investigación. Y uno de ellos tiene que ver con la caracterización del del tope de las nubes como indicador de la iniciación convectiva, y el otro tiene que ver con lo que es la detección y la delineación de las áreas con precipitaciones. Entonces, en nuestra región, y al igual que en todas las regiones, hay varios procesos que inducen un movimiento ascendente, que es el movimiento del que hemos estado hablando, de los movimientos ascendentes vigorosos, que van a generar ese cambio de fase y van a estar asociados a precipitación. Y digamos que aquí queremos destacar dos mecanismos. Uno de esos mecanismos que son importantes para nosotros es los que tienen que ver con el forzamiento orográfico, que tiene que ser un mecanismo mecánico. Nosotros tenemos vientos húmedos y cálidos que chocan contra nuestro relieve, que está, digamos, muy marcado por la presencia de la cordillera central y de la cordillera occidental, y ese choque o ese forzamiento mecánico induce un movimiento ascendente en el cual va a tener lugar un cambio de fase en las partículas que componen la nube. Pero además de eso, hay otro mecanismo que es otro mecanismo también muy dominante en nuestra región, y es un mecanismo que está dominado por procesos termodinámicos que están asociados al calentamiento diurno de parcelas de aire y al ascenso por menor densidad, ¿cierto? Entonces, ya nosotros habíamos visto que la banda 13 nos ofrecía información de la temperatura del tope, que en última nos habla de la altura, ¿cierto? De la altura de esa nube. Habíamos hablado que la banda 2 presenta mayores reflectividades para las nubes que para los cuerpos de agua, y habíamos hablado del hecho de que la banda 5 nos permite distinguir entre aquellas partículas que son de gotas de agua y las partículas que tienen hielo. Entonces, haciendo uso de esos RGBs, también nosotros, digamos, quisimos calcular este RGB para hacer un análisis de qué tan fiable es ese cambio en la población de nubes y específicamente en el tope de la fase de la nube como indicador de la iniciación convectiva en algunas regiones. Y digamos que siguiendo una metodología que presentamos aquí, tomamos los datos de radar meteorológico, tomamos los datos del RGB de distinción de la fase de la nube, hicimos una preliminar identificación de zonas en las que en horarios de la tarde, nosotros sabemos que la precipitación en nuestra región es principalmente nocturna y vespertina, entonces digamos que sabiendo que este RGB usa información del visible, pues limitamos nuestro análisis digamos, al periodo de la tarde, identificamos regiones en las que se presentaran desarrollos convectivos importantes y lluvias muy intensas. Dentro, digamos, del dominio conjunto de lo que es el GOES y el radar meteorológico, identificamos dos regiones, una al occidente de Medellín y otra en el sur del Valle de Aburrá, que tiene que ver con el municipio de Caldas y un poquito más. Entonces, para esas regiones identificamos luego eventos de precipitación en los cuales hubieran intensidades convectivas y hicimos una caracterización de la evolución de la fase del tope de la nube. Y finalmente hicimos, digamos, un análisis de compuestos en el que unimos la información de todos los eventos para ver qué tan robusta es la información de ese cambio en la población de nubes para indicar la iniciación convectiva. Entonces, básicamente,
lo que mostramos aquí es que al occidente de Medellín nosotros observamos que o identificamos 32 eventos de precipitación y en la zona sur del Valle de Aburrá identificamos 29. Lo que nosotros observamos, digamos, en casos particulares, es que antes de que ocurra la precipitación, aquí tenemos dos figuras. La primera es la evolución en ese cambio de fase del tope de la nube, y la figura que vemos abajo es la serie de precipitación de radar integrada en estas regiones. Entonces, lo que nosotros observamos es que momentos preliminares a que ocurra la precipitación en estas regiones estamos observando un cambio digamos, en la fase del tope de las nubes. Y ese cambio en la fase del tope de las nubes siempre tiene, digamos, unos intervalos que son del orden de 30 a 45 minutos. Y eso, digamos, que en términos de pronóstico meteorológico es bastante bueno. Ya analizando todos los eventos en conjunto, lo que nosotros observamos es que esta línea que nosotros observamos blanca aquí es la hora en la que iniciaron todos los eventos de precipitación que nosotros estudiamos. Y a partir de ese momento hacia atrás, nosotros observamos que, digamos, cada intervalo aquí es un intervalo de 15 minutos. Yo les dije que el GOE genera información cada 10 minutos, pero eso es a partir de 2019. Este análisis se ha hecho, digamos, hasta el momento con eventos de precipitación de 2018. Entonces, cada intervalo significa 15 minutos. Entonces, lo que nosotros observamos es que, en promedio, antes de 30 o 45 minutos antes de que ocurra un evento de precipitación en lo que uno llamaría una celda aislada convectiva, nosotros alcanzamos a observar o a percibir ese cambio en la población de nubes. Y esto, digamos, que tiene muchas implicaciones en términos de pronóstico y muchas ventajas. Para finalizar, otro, digamos, digamos, de las ventajas de GOES es que, usando la información de todas esas bandas y usando la información complementaria de otros sensores, se han desarrollado, no por parte de CIATA, sino ya, digamos, a título de la NOAA, muchos productos que tienen que ver con la detección de aerosoles, productos que tienen que ver con la profundidad óptica de los aerosoles, de la temperatura de la superficie, de la altura. Estas serían propiedades de las nubes, que serían la altura, la fase, la temperatura y el tamaño de las partículas. Y digamos que estos productos, si bien van a representar muchas utilidades en un futuro próximo, no han sido tan explorados. Sí tenemos algunos análisis, pero no han sido tan explotados porque estos productos todavía no tienen una maduración o una validación total, ¿cierto? Entonces, digamos que estos productos todavía se encuentran en testeos y pues digamos que simplemente queríamos presentarlos. Eso era lo que teníamos para mostrarles en términos de cómo nosotros incorporamos la información del satélite, del sensor AVI que está a bordo del satélite GOES. Y si quieren, damos lugar al espacio de las preguntas, las dudas que tengan. Denme un segundo que estoy tratando de ver las preguntas que hayan, no logro acceder a ellas todavía.
Bueno, no he podido ver las preguntas, pero me comunican por acá que no hay preguntas. Entonces, vamos a esperar un momentico a ver si alguien se anima a preguntar algo, y si no, pues vamos a por terminar la charla, pero vamos a darle chance a la gente. Me dicen que mi familia está comentando mucho. Un saludo especial para toda la gente, para todos los bonillas, la gente de Ocaña, quien se conectó. Yo no he logrado ver nada, ni los comentarios, ni las preguntas. Me cuentan que Mauricio Ruiz Cuervo pregunta si las escalas de colores son las mismas para todos los usuarios del GOES o cada uno hace sus escalas de colores. Mauricio, eso es una pregunta importante. Cuando uno quiere destacar algunos elementos o algunas características de una escena, pues tiene que tratar de buscar cuál es la mejor combinación de colores que nos ayude a resaltar esa información. Sin embargo, hay como un consenso en el que hay que tratar de tener estándares en las imágenes que se generan. Entonces, digamos que la mayoría de los visualizadores o de los entes que generan esta información usan los mismos esquemas de colores. Pero no está de más que uno pueda usar un esquema que a uno le guste y que además le muestre mucha más información de la que otro le mostraría. Si uno se vuelve muy riguroso en el asunto, pues digamos que esas diferencias en temperaturas de brillo las quisiera resaltar mucho, y eso implica que habría que incluir muchísimos colores para mostrar los contrastes que hayan. Entonces, digamos que eso, es a elección de lo que la persona quiera hacer y lo que uno quiera observar. Sí, aquí me envían un link que le remites, y lo que alcanzo a observar es que sí, precisamente hay diferencias en las escalas de colores que se usan o las mejoras que se aplican. Eso digamos que es a gusto de lo que uno desea observar y de lo que quiera ver. A mi juicio, los que se usan comúnmente o que son más usados por muchas de las entidades son esquemas de colores que ayudan a resaltar muy bien la información y que no es tan necesario hacer cambios. Listo, entonces no olviden conectarse el próximo viernes a una charla más de Territorio al Aire, en la que vamos a estar hablando de ciudadanos científicos. Muchas gracias por conectarse.